Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Chicos, voy a mostrarles las notas de esta unidad. Pueden verlo acá ustedes también en el EVA. Está en la sección, la unidad 2, al final. Tenemos un archivito. A ver, les voy a explicar rapidito cómo está dividido las notas. Ya. A ver, primero que nada sobre 10, ¿no? Entonces tenemos dividido, como les habíamos dicho en el sílabo, y también, bueno, ya lo trabajamos en la unidad pasada. Tenemos el 20%, lo que son lecciones y exámenes. Aquí se lo ha dividido en un punto lecciones y un punto un examen que se tomó, bueno, una lección escrita básicamente. Entonces las lecciones están en esta primera columna, las lecciones orales que les he tomado, bueno, una lección oral les tomé. Y estos de aquí adicionales son, bueno, son participaciones de ustedes, que en alguno de los casos ha ayudado para mejorar la nota de los que tal vez tuvieron problemas en la lección. Entonces, al final todo esto se promedia y tenemos aquí nuestro primer punto que sería de la lección oral y las lecciones. La parte del promedio fue un ejercicio también que tomamos dentro del EVA, que fue sobre un punto. Tenemos aquí, entonces, en esas dos partes, lo que son lecciones y exámenes. Esta nota final se está sumando todas las columnas que están de color celeste. Entonces, seguimos acá con la parte de prácticas. Tuvimos 2 prácticas de laboratorio en esta unidad sobre 1.5 puntos. Bueno, aquí también, cuidado, se vayan a equivocar. Les comenté en alguna ocasión, me parece que sí les comenté. Tengo un problemita acá con el EVA que no me permite poner notas con decimales. Entonces, me parece que está la práctica sobre 2 en el EVA. Sí, pero bueno, ahí hay que hacerle una regla de 3 y pasarla a 1.5. Bueno, entre las observaciones que yo les había puesto en las prácticas, inclusive les iba poniendo la nota ya sobre 1.5, ¿sí? Eso. Entonces tenemos las dos prácticas. Aquí está en celeste el promedio de estas dos prácticas. Sería sobre 1.5. Como todo lo que son informes prácticos, son sobre 2.5. Entonces nos faltaría un punto. En este caso se lo tomo en cuenta para el avance del proyecto. Bueno, en este caso, en esta segunda unidad, como fue un avance, se tomó en cuenta solamente un punto, pero ya en la siguiente unidad, pues se le va a dar un poquito más de peso a esta parte del proyecto. Aquí también, bueno, hay algunos que no tienen de pronto la misma nota que sus compañeros, porque justamente yo evalué ahí la defensa, la participación de cada uno de ustedes. Entonces, de pronto, alguien tiene menor nota, es justamente por eso. En la parte de trabajos autónomos tenemos las tareas sobre 2 puntos. Tenemos lo que fue la exposición y lo que fue los ejercicios que hicieron en la wiki, en el EVA, que fueron sobre fuentes, superposición y método de lazos. Bueno, fueron 3 ejercicios que se hicieron ahí en el EVA. Eso también se evaluó. Entonces, estas 2 tareas de aquí se promedian igualmente sobre 2 puntos. Esta parte de aquí es un extra que les había dicho a los que querían hacer la parte de la fuente de poder en físico. Entonces hubo un grupo que lo hizo. Entonces tenemos aquí la nota. Este extra obviamente también está en función de la participación de cada uno de los que intervinieron en este proyecto. Luego tenemos finalmente la parte de la evaluación final, que es sobre 3.5 puntos, que se evaluó tanto una parte teórica sobre 2.5 y la parte de un ejercicio que fue sobre un punto. Entonces todo esto nos suma 3.5 puntos. Al final tenemos la nota sobre 10 puntos. ¿Sí? Los que están en rojo son compañeros que se han retirado.
Los que están en amarillo son compañeros que han sacado nota menor de 7. Entonces aquí sí, ojo, para mejorar esa nota para que no tengan problemas ya al finalizar la asignatura. Eso, chicos. No sé si tienen alguna duda de pronto alguien con algo específico de sus notas. No. Ya. Bueno, me gustaría también que me ayuden en este momento acá en la socialización. Tenemos que llenar bueno, firmar en físico. Se lo hacía cuando estábamos de forma presencial, pero ahora como lo manejamos de forma online, lo vamos a través del EVA. Entonces aquí está el acta de socialización que acabamos de hacer en este momento. Ustedes ponen acepto y guardan vendría a ser como su firma, ¿no? En este caso para las notas. Eso por favor para que me ayuden en este momento, ¿sí? Listo. Ya estaría también. Listo. A ver, chicos, no sé, me gustaría que me comenten qué les ha parecido hasta ahora, cómo le hemos venido manejando la asignatura, qué les parece, alguna recomendación, alguna sugerencia, de pronto. Por mi parte, por como he estado yendo la asignatura, no he tenido ningún problema al respecto. Tal vez un punto que me gustaría tal vez hacer al momento de las clases, me gustaría tal vez que hay veces como usted nos sabe decir que no tenemos tiempo para revisar algún punto, entonces usted nos dice que revisemos en el manual las partes, así lo que usted nos publicó en el grupo de WhatsApp, que revisemos en el manual de que tenemos todo sobre la corriente alterna y todo eso, y hay algunos puntos tal vez que por mi parte, cuando yo lo trato de investigar y ver, se me complican y hay algunas partes que no entiendo, entonces como tal vez esa parte ya lo saltamos en ese tema y ya no lo podemos ver porque usted dijo que revisemos ese punto entre nosotros mismos porque hay ciertos días que usted nos sabe decir que como esta parte es fácil, entonces vamos a revisar otro, o como no hay mucho tiempo, y solo sería eso, pero de ahí todo bien con los demás puntos, no tenía ningún problema. Solo sería eso, ingeniero. Ya, gracias, Keila. ¿Se refiere al manual del AppsLang? Trataba de decir el que usted nos publicó en el grupo, en donde a veces usted nos dice si, no me acuerdo, déjeme revisar el nombre, por favor. El libro base creo que dice Keila. A ver. El libro base dice. El que es, sí, el que dice principios de los circuitos eléctricos. Sí, es el libro base. Sí, es que cuando yo se revisé el libro base veo que hay otros ciertos puntos que, como por ejemplo cuando usted nos dijo que podemos revisar lo de la corriente de nodos, Ya, y cuando yo le revisé vi que habían otros puntos y otras cosas, entonces como ya saltamos ese punto ya no le podía preguntar al respecto sobre eso porque ya estábamos en otro tema. ya. Y eso sería nada más, ingeniero, por mi parte. De ahí no tengo ningún otro problema. Ya, perfecto. Gracias, Keila. ¿Alguien más, tal vez? Ya. Bien, chicos. A ver, si veamos acá la parte de... Bueno, nos falta un poquito hablar sobre
reforzar un poquito esto que trató el último grupo de los circuitos con capacitores, los RC, los LC, que son los circuitos resistores, capacitor, resistor, inductor. Y vamos a ver algunas aplicaciones dentro de lo que son filtros, básicamente. Lo vamos a ver de forma general, no nos vamos a profundizar mucho en el tema porque es un tema extenso y necesita también tener algunos otros conocimientos matemáticos para poder realizar el diseño básicamente de este tipo de circuitos, pero lo vamos a ver de forma general. Luego vamos a terminar la parte de lo que son los materiales semiconductores, específicamente los diodos, transistores. Bueno, los diodos que ustedes ya veo que han consultado, también ya lo manejan y tienen también un poquito de conocimiento por el manejo que están haciendo ustedes en la fuente de poder. Entonces vamos a ver en esta unidad cómo ya todo va dando forma. También de pronto las dudas que tenían en la parte del proyecto de la fuente de alimentación. Entonces esto lo vamos a ir reforzando para que todo quede ya mucho más claro. Entonces, como ustedes ven, la asignatura en realidad es una secuencia. Entonces lo vamos a ir tratando de reforzar y retroalimentando ya lo que hemos visto, lo que hemos hablado, los trabajos que ustedes han hecho en el proyecto, en los laboratorios. Vamos a ver cómo todo esto ya al final va tomando forma. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los capacitores. O sea, alguien que me pueda comentar qué es un capacitor, qué entienden por un capacitor o un condensador también que se lo llama. Según lo que yo sabía, sé, es de que un condensador es un dispositivo eléctrico que almacena energía, así almacena cierta energía cuando pasa, la mantiene almacenada en dos capas separadas de, de, de metal, así capas conductoras las mantiene separadas a las dos cargas positivas y negativas, y cada vez que pasa energía, ese va aportando un poco más va guardando energía, pero no es como una batería, solo guarda un poco de energía, no guarda mucho. Más o menos así. Un capacitor tiene en su interior un dieléctrico, que es básicamente un aislante. El capacitor se comporta en corriente continua como una batería, prácticamente. Almacena energía y en corriente alterna se carga y se descarga dependiendo de la frecuencia. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más tal vez? ¿Alguien? Muy bien. Ya, a ver, los capacitores o también llamados condensadores son elementos eléctricos que básicamente me permiten almacenar energía, como dicen los compañeros, pero yo tengo dos tipos de elementos que me permiten almacenar energía. Sí, unos son los capacitores y otros son los inductores. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, primero vamos con el capacitor. El capacitor me almacena energía, pero en forma de campo eléctrico. El inductor, en cambio, me almacena de forma de campo magnético. Bueno, eso ya lo vamos a ver en las siguientes clases, pero nos vamos a centrar netamente ahorita en el capacitor. Entonces, almacena energía en forma de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, físicamente está constituido, como los compañeros bien dijeron, bueno, son dos placas conductoras que se encuentran separadas entre sí, ¿no es cierto? Una cierta distancia. Y se encuentran separadas también por un dieléctrico. Este dieléctrico, bueno, no es nada más que un aislante, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de dieléctricos que se utilizan para para la fabricación de estos capacitores. Por ejemplo, tenemos el papel, tenemos la mica, tenemos el aceite. Ya vamos a ver algunos elementos. Sí, entonces depende de este tipo de dieléctrico que yo utilice. Depende, digamos, del área o de las dimensiones de estas placas.
depende de la distancia que exista en separación entre las placas, que este capacitor va a tener una cierta medida, ¿sí? Y esa medida, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? Y ustedes ya en las fuentes de poder ya han utilizado los capacitores. ¿Cómo se mide un capacitor? O esta capacidad que tiene de almacenar energía. Obviamente eso almacena, o su capacitancia es en carga por voltios. En faradios. Faradios, ¿no es cierto? Esto de aquí es en coulombs, la carga, ¿no es cierto? Voltaje en volts. Y esto vendría a ser entonces lo que es la capacitancia. La capacitancia que es digamos, la característica que tiene cada elemento para almacenar energía. Entonces, mientras más capacitancia tiene un capacitor, me puede almacenar mayor energía. Y esto se mide en faradios. ¿Sí? De forma práctica, microfaradios, picofaradios. Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver por qué. A ver, ¿qué más comentaron los compañeros? Funciona como una batería. Sí, funciona como una batería porque me permite también almacenar energía. Es decir, aquí esto se va a cargar negativamente y esto se va a cargar, digamos, positivamente. Similar a lo que sucede con una fuente, ¿no es cierto? Yo tengo un polo positivo, un polo negativo. La diferencia es que este capacitor tiene un tiempo de carga. O sea, al estar dentro de un circuito, va a ir creciendo su carga o a su vez puede irse descargando también, ¿no? Sí, entonces es utilizado sobre todo en algunas cosas, por ejemplo, en los filtros. Y eso también vamos a verlo brevemente, lo que son los filtros. A ver, alguien de pronto que ha escuchado un poquito esto de los filtros dentro de electricidad, ¿qué es un filtro? Creo que eran los que ayudaban a que la onda sea más recta, o sino los que se estabilicen, por decirlo de alguna manera. Ya, a que la onda sea más que, perdón. Como recta o que no varía tanto, no se pronuncia tanto la onda zen. Ya. Sí, este es un tipo de filtrado. Básicamente lo que hace es tratar también de eliminar el rizado de las ondas, como decía el compañero, sobre todo en la fuente de poder, ¿no es cierto? Luego de la parte de rectificación, ¿no es cierto? Ustedes podían aquí utilizar un capacitor para que en esta parte de aquí, a ponerle con otro color. O sea, aquí el capacitor va a estar en verde, ¿no? Entonces este voltaje del capacitor va a llegar a un pico y aquí en el momento en que comienza a decrecer, lo que hace el capacitor es como almacena energía, suaviza un poco esta señal, ¿no? Porque aquí demora un poquito más en descargarse con la ayuda de este capacitor. Aquí nuevamente se carga. Y aquí demora un poquito más en descargarse, ¿no? Entonces, de alguna manera me permite hacer esta señal un poco más suave. Algo más parecido a una señal directa, ¿no? Bueno, esa es una forma, ¿no? Pero filtros como tal dentro de electricidad, lo que tenemos que analizar nosotros es el dominio de la frecuencia, que se denomina, ¿no? Es utilizada con las series de Fourier. No sé si en alguna ocasión han escuchado las series de Fourier. Nos permite a nosotros hacer un análisis a través de la transformada de Fourier, un análisis, pero ya no en el dominio del tiempo. Lo que nosotros hemos estado analizando hasta el momento en las señales alternas son, digamos, niveles de voltaje o de corriente, pero que varían con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, para hacer ciertos análisis, ciertas operaciones, yo puedo esta señal de aquí transformarla por decirles una señal sinusoidal pura, ¿no? Una señal periódica, ¿sí? Digamos que este sea de 60 hercios. Si yo le saco esta transformada de Fourier, en vez de expresar esta señal en el tiempo, yo la expreso en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Entonces aquí, como tengo una señal de 60 hercios, en el dominio de la frecuencia, aquí se grafica una componente en 60 hercios.
Todo esto es frecuencia, ¿no? 70, 80 hercios. Pues esperemos que pase este carro. Bueno, ya. Entonces tengo aquí todo el rango de frecuencia, ¿no es cierto? En hercios. Y en este caso, como yo tengo una señal alterna, yo voy a tener una componente aquí solamente en 60 hercios. Porque estoy hablando de una señal periódica. Pero si yo tengo una señal no periódica, por ejemplo, la voz, si ustedes, por ejemplo, ponen el micrófono en un osciloscopio, van a ver una señal así cuando habla, algo así, ¿no? En el tiempo. Entonces, ¿cómo se vería esto? Les pregunto yo, ¿cómo se vería esto en el dominio de la frecuencia? ¿Cómo creen que se vería eso? ¿Qué frecuencia creen que tiene esta señal de aquí? ¿O no tiene frecuencia? ¿Qué creen? Sí, tiene frecuencia. ¿Qué frecuencia tiene? Debería ser variable. Una frecuencia variable. Ya, puede ser, algo por ahí. Vean, si ustedes recuerdan, en una señal que tenga, bueno, para catalogarla como que tiene una frecuencia, primero tiene que ser una señal periódica. ¿Sí? En este caso, una señal sinusoidal. Puede ser una señal cuadrada, en el cual yo tenga aquí un ciclo, ¿no? Un cierto periodo, y este ciclo se repita, ¿no? Esa es una señal periódica. Y ahí yo podría decir que tiene esto una frecuencia. Podría ser triangular, ¿sí? Solo las señales periódicas tienen una frecuencia. Como esta de aquí no es una señal periódica, si ustedes ven aquí no hay un patrón que se repita, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir, en teoría, o sea, podríamos decir a breves rasgos que no tuviera una frecuencia, pero en realidad sí tiene, y tiene muchas frecuencias, ¿sí? Y aquí viene justamente lo que les decía, las series de Fourier. ¿Qué me dice las series de Fourier? Bueno, la serie de Fourier me dice que yo puedo a esta señal, o bueno, digamos, yo puedo tener aquí varias señales. Ya, espérenme para graficar mejor, me falta espacio. Ven por acá. A ver, yo les decía esta señal de aquí, ¿no es cierto? Tengo esta señal así. Ya, algo así, ¿no? Entonces, yo puedo tener aquí varias señales periódicas sinusoidales puras. Es decir, una señal así con una cierta amplitud y una cierta frecuencia. Aquí puedo tener con una amplitud más pequeña, pero digamos con una frecuencia más alta. Acá una con una amplitud un poquito más alta y una frecuencia también más o menos por acá. Y acá también algo así. Bueno, digamos que son diferentes tipos de señales sinusoidales, ¿no? Con una cierta frecuencia. Tiene una frecuencia 1, una frecuencia 2, una frecuencia 3 y una frecuencia 4. Entonces, ¿qué me dice Fourier? Me dice que si yo sumo todas estas señales sinusoidales con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias, me va a dar como resultado esta señal de aquí. ¿Sí? Así yo puedo, o sea, es la sumatoria de todas estas señales de aquí. Voy a ponerle estas señales, ¿no? La sumatoria de esas señales me va a dar igual a, digamos, mi señal de audio. Pongámosle audio. Va a ser al audio. ¿Sí? Eso más o menos lo que me dice, así de, en breves rasgos, las series de Fourier. O dicho de otra forma, puedo decir que esta señal de aquí, que es una señal no periódica, yo la puedo descomponer en diferentes subseñales con diferentes frecuencias, ¿sí? Se puede descomponer en varios factores, ¿sí? Entonces, vuelvo acá a la pregunta que les hice. ¿Cómo yo represento esto en el dominio de la frecuencia?
pues esto de aquí se va a descomponer en diferentes frecuencias, como les decía. Voy a poner acá, digamos, desde el 0, digamos acá 10, 20, 30, 40, 50. Hablamos de hercios, ¿sí? Entonces, digamos que esta señal, solo les voy a poner un ejemplo. Digamos que tengo una componente así, una amplitud pequeña en 10, una más pequeña en 0, acá digamos en 5 por acá. Acá digamos que tenga en 20, en 30, acá tenga una más pequeñita, una en 50, algo así, ¿no? Entonces, miren, hay diferentes, es algo como los fasores, si ven ustedes aquí, ¿no? Entonces yo veo aquí la amplitud de esta señal y en una cierta frecuencia. Entonces esta señal de aquí de audio la he descompuesto en sus factores de frecuencia. Si ustedes vieron acá, esta señal pura de 60 Hz tiene solamente una componente porque es pura. Pero esta, como no es una señal alterna, una señal, digamos, sinusoidal, una señal periódica, entonces tiene sus componentes. ¿Sí? Entonces, de aquí vienen los filtros. Todo eso de aquí les expliqué, no se vayan a confundir, todo esto de aquí les expliqué para indicarle una de las aplicaciones de los capacitores que son los filtros. Entonces, ¿qué son los filtros? Yo puedo, por ejemplo, digamos que esto es una señal de audio. ¿Sí? Una de las formas, digamos, de eliminar señal que ya no necesito para, de alguna manera, eliminar ruido o eliminar, por ejemplo, hacer que la señal sea más liviana para yo luego poderla convertir a digital y, digamos, poderla almacenar, por ejemplo, en un disco. Yo puedo eliminar frecuencias que a mí no me sirven. No sé si ustedes saben, bueno, en el audio o dentro del sonido, el oído humano puede escuchar hasta un cierto rango. Me parece que era hasta 10 kilohercios, lo que podemos oír nosotros. Sí, pero obviamente hay sonidos más allá que nosotros no podemos escuchar. Por ejemplo, los perritos, ellos tienen un rango más amplio en el oído, ellos pueden escuchar sonidos más allá de ese rango. Sí, entonces, bueno, en nuestro caso, lo que se ha hecho, digamos, para de alguna manera tratar de alivianar la señal para poder almacenar y ocupe menos espacio, es eliminar, por ejemplo, sonidos que están superiores a esta frecuencia de aquí. ¿Sí? Y para eso se usan los filtros. Pues por decirles algo, digamos que yo quiero eliminar todas las frecuencias que estén superior a 30 Hz, por decirles en este caso. O sea, aquí yo armo un filtro. Entonces un filtro es algo así. Bueno, aquí una frecuencia de corte, digamos aquí en este caso, digamos que la frecuencia es de 30 Hz. Entonces todo lo que sea menor a 30 Hz lo va a dejar pasar. Ok. Si ustedes ven aquí a partir de 30, esto comienza a atenuar, ¿sí? Las señales comienzan a atenuarse y hasta llegar a un punto que ya las elimina. Entonces todas estas señales superiores a 30 Hz las elimina. ¿Sí? Obviamente acá mi señal va a ser un poquito diferente, ¿no? A la original. ¿Sí? Pero he eliminado estas componentes de frecuencia que a mí no me sirven. Entonces esto, por ejemplo, es un claro ejemplo de lo que es un filtro pasabajos, que se llama. ¿Por qué pasabajos? Porque me deja pasar todas las frecuencias bajas. Hay otros que, por ejemplo, son en cambio al revés. Digamos que yo, en cambio, voy a eliminar las frecuencias bajas, por ejemplo, las frecuencias menores a 20, y voy a dejar pasar las superiores a 20. Ese, en cambio, es un filtro pasa altos. Deja pasar solamente las frecuencias altas. Y hay otro filtro también que son los filtros pasabanda, en cambio, que me deja pasar una cierta banda, por decir de 10 a 50 kilohercios o a 50 hercios. Y el resto, digamos, me la elimina. Esos son los filtros en la parte de electricidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver unos ejemplos ya luego, cómo yo puedo configurar estos capacitores para poder conformar estos famosos filtros. Sí está claro, ¿no? ¿Tienen alguna duda tal vez hasta ahí? Ingeniero, ¿podría volver a repetir la parte de los filtros? Lo voy a hacer por acá. A ver, les comentaba, ¿no es cierto? Que una señal, por ejemplo, esta señal de aquí, si yo hago con la transformada, bueno, que es una operación matemática, la transformada de Fourier, yo puedo graficar, al igual que hacíamos con, ¿se acuerdan? Con la corriente alterna. Tenía la corriente alterna y esta corriente yo la podía, o esta señal periódica yo la podía representar con un fasor, ¿no? Que me indicaba aquí el ángulo, que era, digamos, el valor instantáneo. Aquí me daba este valor de voltaje instantáneo
y esta era la amplitud de mi señal, ¿no? Yo puedo representar esta señal también con fasores. Entonces, lo mismo sucede acá. Una señal, por ejemplo, de audio, que es una señal no periódica, no tiene una frecuencia definida, yo la puedo expresar en el dominio de la frecuencia. Entonces, les decía que este de aquí, como es una suma de varias señales periódicas, entonces serían, digamos que yo tengo aquí varias componentes en diferentes frecuencias. ¿Sí? En 5, en 10, en 20, en 30, 40, 50 hercios. ¿Sí? Entonces, los filtros hay de las siguientes formas, como les decía. Tengo, por ejemplo, el filtro pasabajos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que me va a dejar pasar solamente las frecuencias bajas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un filtro pasabajos con una frecuencia de corte en 30. O sea, quiero decir que hasta los 30 me deje pasar y luego me bloquee las señales que están superiores. Entonces, bueno, se grafica algo así, ¿no? Sería un filtro pasabajos. Entonces, estas señales que están aquí dentro de esta campanita, digamos, del filtro, me las deja pasar. ¿Sí? Estas señales las deja, estas componentes, por decirles, me deja pasar a esta y a esta. Y las que están en cambio superiores acá a 30, me las bloquea. ¿Sí? Por decirles, esta señal de aquí, la elimina. Esa componente. Entonces esta señal de aquí, obviamente, ya no va a ser igual, ¿no? Digamos aquí, esta señal entra a mi filtro y acá sale, ¿no? Entonces, ¿cómo saldría? Saldría una señal así, media similar, pero ya sin esa componente de frecuencia alta. ¿Sí? ¿Sí se entiende, Keila? ¿El pasabajos? Sí. Ya. Ya, ahora yo les decía que hay otros tipos de filtros. Por ejemplo, el filtro pasa altos. En cambio, deja pasar los altos. Entonces aquí sería diferente. Aquí digamos que voy a ponerlo también como frecuencia de corte en 30. Pero en cambio aquí me va a dejar pasar estos y estos de aquí en cambio los va a eliminar. Entonces aquí va a ser al revés. Esa frecuencia de aquí, digamos, me la deja pasar y esta me la está eliminando. ¿Bien? ¿Para qué sirve eso? Eso les decía, por ejemplo, ahí de lo que, digamos, una señal de audio. Hay frecuencias, hay sonidos que nosotros no escuchamos. Por ejemplo, hay frecuencias muy bajas que nuestro oído no escucha. Entonces, es innecesario que nosotros la procesemos de forma electrónica, ¿no? Que la almacenemos, todo eso. Tenemos información que no vamos a utilizar. Pues por eso se usa un filtro para eliminar, por decirles, estas señales de aquí. Ingeniero, Sí. ¿y de qué tipo sería el filtro que me permitiría eliminar el ruido, digamos, de una llamada? Ya, el ruido, claro. Ahí lo que habría que hacer es el análisis del ruido. Por lo general, el ruido son señales que están en frecuencias altas, que es el ruido blanco que se le conoce, el ruido gaussiano. Entonces, hay tipos de filtros ya diseñados para eliminar, claro, este tipo de ruidos. Bien, la pregunta de ¿quién preguntó? Viviana, creo que le escuché la voz. Sí. Sí. Miren, esto de aquí, esto que les estoy diciendo es dentro de una parte de la electrónica que se denomina, bueno, estoy dándoles nomás un poquito hablándoles de este tema, pero esto está dentro de lo que es lo que se llama como procesamiento digital de señales. Entonces, por lo general, lo que se hace en la práctica, por ejemplo, para una llamada telefónica, lo que nos dice Viviana. Ustedes hablan, bueno, voy a tratar de dibujar por aquí. Un poquito malo para el dibujo. Ya, no están hablando, ¿no? Esas ondas que ustedes generan, viene a un micrófono, ¿no es cierto? Es como un micrófono que tiene el teléfono, ¿no? Internamente tiene un micrófono. Sí, entonces ese audio primero lo que hace es esta señal de aquí de audio que está recibiendo el micrófono, primero lo que hace es pasarla a digital, es decir, la pasa a ceros y unos. Y de ahí sí genera el procesamiento. Esto que les digo, por ejemplo, el filtrado, también se lo puede hacer en digital. O sea, aquí se elimina, digamos, las componentes,
todo lo que les estoy diciendo. El ruido, el eco también. Ustedes ya han visto que a veces se genera un eco. Eso genera también una información que es innecesaria. Sí, entonces eso lo hace un chip, un circuito que es justamente el DSP. Sus siglas son procesador digital de señales. Entonces realiza el procesamiento, por ejemplo, el filtrado, eliminación de ruido, eliminación de eco, hace también la compresión y luego la convierte, digamos, nuevamente a analógica, a la señal ya procesada. ¿Sí? ¿Con qué finalidad se la procesa? En el caso del ejemplo que dice Viviana, es con la finalidad de justamente eliminar la información que yo no necesito. El ruido no necesito transmitirlo, el eco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el momento que ya el teléfono transmite, manda información y ocupa espacio. Toda la información que se envía ocupa espacio. Entonces, en todo lo que es telecomunicaciones, lo que se trata es de optimizar al máximo el canal. O sea, mandar la mayor cantidad de información en la el menor ancho de banda, digamos. ¿Sí? Eso es lo que se pretende. Entonces, para eso se hace todo este procesamiento, para que me ocupe menos espacio. Sí, pero bueno, igual vendría a ser un filtro, algo similar a lo que les estoy diciendo para lo que es la eliminación de ruido. Y finalmente tenemos el filtro, no sé si Viviana, si está un poquito claro. Sí. Bueno, no se ve. Filtro pasa banda. Aquí en cambio me deja pasar un cierto rango, una cierta banda, digamos desde 10 hasta 40. Esto me deja pasar y estas componentes me la eliminan. Esos son los tipos de filtro, como les digo, no lo vamos a ver a profundidad. Simplemente les explico para que ustedes tengan una idea de dónde se los utiliza. Vamos a hacer unos ejemplos luego. De pronto también en un laboratorio, en LabsLAN, también podemos utilizar los elementos para ver ese tipo de filtros. Bien. ¿Qué más? Déjenme ver, ¿qué más? Bien, entonces vamos con los capacitores. Verán, y aquí es interesante porque ya recordamos un poquito lo que habíamos visto en nuestra primera unidad cuando hablábamos de las cargas en el vacío. ¿Se acuerdan que teníamos, primeramente, algunos conceptos que habíamos visto? Espérenme para cambiar este color que no se ve muy bien. Ya, ustedes recordarán que yo tenía cargas positivas y cargas negativas, ¿no es cierto? Decíamos que el campo eléctrico se generaba en una carga así yo no tuviera una segunda carga que interactúe, ¿no? Solamente con el hecho de yo tener una carga, ya se genera aquí un campo eléctrico, ¿se acuerdan? Y este campo eléctrico tenía una dirección que salía de las cargas positivas, en diferentes direcciones, ¿no? Algo así. Y teníamos, bueno, también si yo tuviera una carga negativa, en cambio aquí las líneas de campo entran, la dirección, ¿no? Entran hacia las cargas negativas. Y si yo tuviera cerca dos cargas, una positiva y una negativa, ¿se acuerdan que habían las líneas de carga? Perdón, las líneas de campo, que era así, ¿no? Salía de las positivas, entraban a las negativas. Así. Así, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, teníamos, ¿se acuerdan cuando vimos la ley de Coulomb? Tenemos que la fuerza entre dos cargas era igual a una constante de proporcionalidad y era directamente proporcional al producto de las dos cargas, carga 1, carga 2, e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia, ¿no? Que estaban separados. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, sucede algo similar en lo que son los capacitores, ¿no? Sí, porque yo tengo acá, se van a ir cargando en las placas, digamos, cargas negativas y cargas positivas. Están separadas una cierta distancia, entonces sucede algo similar a lo que hablamos acá en electrostática, o digamos que es una aplicación, esto de los capacitores. Bien, entonces un capacitor, primero que nada, es un elemento pasivo. ¿Qué quiere decir esto de elemento pasivo? Quiere decir que para su funcionamiento yo no necesito alimentarlo, o sea, para que opere. Si, por ejemplo, a diferencia de un amplificador, ¿se acuerdan
un amplificador, era cuando yo tenía una señal, digamos, de entrada, una señal de entrada baja, yo le conectaba esto a un amplificador y este amplificador me daba una señal más grande, ¿no? En voltaje. Eso era, por ejemplo, para amplificar audio, ¿no? Si yo aquí le ingresaba una señal baja, digamos, de un sonido, le ponía un amplificador y esto yo le podía conectar a una bocina para que suene más duro, ¿no? Pero el amplificador, en cambio, es un elemento activo. ¿Por qué? Porque para que haga esta amplificación necesita que este circuito se alimente. Tiene, bueno, una alimentación, sí, les comenté, ¿no? Usa dos tipos de alimentación positiva y negativa, lo que son los amplificadores. ¿Sí? Entonces sería un elemento activo. Pero en cambio, el capacitor no necesita ningún tipo de alimentación externa. Simplemente se le somete a un cierto voltaje y opera solo. Eso es lo que quiere decir que es un elemento pasivo. ¿Sí? Guarda energía y tiene propiedades de capacitancia que ya les había comentado, ¿no? Está construido por dos placas paralelas, ¿sí? Metálicas, separadas por un cierto aislante, una cierta distancia. Y este aislante obviamente es diferentes tipos de dieléctrico, ¿sí? Cerámica, papel, aceite. Sí, y los conectores, estos contactos de aquí están conectados a estas placas para obviamente poder operarlo ya de forma externa. Entonces, de forma general, ¿no? Entonces, esa es su simbología del capacitor. Hay también otra que es así. Ya lo vamos a ver cuál es la diferencia. Y aquí más o menos veamos el funcionamiento, cómo opera el capacitor. Bueno, primero recordemos que hablábamos aquí que tenemos dos placas metálicas. Y cuando nosotros estudiamos las propiedades de los conductores, vimos que los conductores tienen bastantes electrones libres, ¿no? Por su misma composición atómica. La última capa de valencia necesitaba poca energía para liberar estos electrones, ¿no? Entonces, simplemente por ejemplo, con variaciones de temperatura ambiente, ya se podía producir que los átomos liberen estos electrones de la última capa de valencia, ¿no? Entonces, habían bastantes electrones libres, digamos, ¿no? Que estaban dentro del conductor. Entonces, inicialmente sería algo así, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo conecto una batería a estos extremos del capacitor? Obviamente, a través de una resistencia, ¿no? Para que aquí se genere, obviamente, una corriente. Sí. Miren lo que sucede. Primero que nada, que internamente, como este es un aislante, aquí no hay flujo de corriente eléctrica. ¿Sí? Porque es un dieléctrico, no conduce la electricidad. Sin embargo, miren que externamente en el circuito sí hay un flujo de electrones. O sea, sí hay una corriente. Obviamente que no está pasando esta barrera del dieléctrico, pero sí externamente. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, sucede porque como estos son conductores, miren esta placa negativa y este resistor lo que hace es que se fluye esta corriente. Entonces, estos electrones, digamos esta carga negativa que yo tengo en la fuente, hace que se vaya acumulando en esta parte de la placa, ¿no? Se van a ir cargando negativamente esta placa de acá. Mientras que la placa que está conectada al lado positivo, en cambio el lado positivo va a atraer estos electrones que se encuentran libres, los va a atraer, ¿no? Porque recuerdan ustedes, el polo positivo y negativo se atraen. Entonces, este potencial positivo va a atraer todas las cargas negativas. Por lo tanto, recuerdan ustedes que cuando yo tenía déficit de electrones, se consideraba como que yo tenía carga positiva. Sí, entonces aquí, miren, tengo una carga positiva, tengo déficit de electrones, y acá en cambio tengo cargas negativas, porque tengo en cambio un exceso de electrones. ¿Sí? Entonces, llega hasta un punto, obviamente, dependiendo de la capacitancia que tenga mi capacitor. Recuerden que eso estaba en función, como les había comentado, estaba en función del área del conductor, del tipo de dieléctrico, de esta distancia que existe aquí, ¿no? Sí, diferencia, bueno, va a dar mi capacitancia en este caso, ¿no? Entonces, dependiendo de la capacitancia, va a llegar un punto en el que este capacitor se carga totalmente. ¿Cuándo se carga totalmente? Cuando el voltaje que se genera entre estas dos placas
Porque miren, al tener aquí cargas negativas y cargas positivas, hay una diferencia de potencial, ¿no? Similar a una batería. Entonces, esto va a ser un voltaje. Es decir que desde que yo le conecto la fuente, el capacitor comienza a cargarse. Está en función del tiempo, ¿no? El capacitor comienza a cargarse. Ese es el voltaje. ¿Sí? Hasta que llegue a un punto en el que ya no se carga más. ¿Y cuál es este punto? Cuando alcanza el voltaje de la fuente. Sí, es decir, el voltaje del capacitor en este caso va a ser igual al voltaje de mi fuente. Cuando llegue a este voltaje, el capacitor ya no se puede cargar más. Entonces, esta corriente que se generó aquí, en este circuito, y ya se pierde. ¿Sí? O sea, aquí la corriente en este caso ya es cero. Cuando el capacitor alcanzó el mismo voltaje de la fuente. ¿Sí? Ya no hay corriente. Y el capacitor quedó cargado eléctricamente. ¿Bien? Ahora, eso es importante porque si ustedes en algún momento desarman, digamos, una placa y tocan, por ejemplo, un capacitor, tienen que tener mucho cuidado. Porque al ser como una fuente, si ustedes tocan ambos extremos, podrían inclusive recibir una descarga eléctrica. Obviamente depende del capacitor, ¿no? Entre más grande sea, o sea, físicamente, ¿no? Es un capacitor, digamos así, ¿no? Si yo tengo un capacitor chiquito, va a almacenar menos energía, ¿no? Si tengo un capacitor grande, más energía. Entonces, mientras más grande sea, más energía tenga, pueden inclusive causarles daño a ustedes si es que lo tocan, ¿no? Cuando esté cargado. Porque hay capacitores de diferentes tipos. Hay desde los, déjenme ver, ¿no? Hay capacitores desde los pequeñitos, o sea, en microfaradios, en picofaradios, microfaradios, capacitores que se usa, por ejemplo, dentro de un edificio para, bueno, hacer algunos ajustes de la alimentación. Miren, aquí hay diferentes tipos, ¿no? Hay electrolíticos, cerámicos, ya vamos a ver más adelante los tipos de capacitores. Miren, por ejemplo, este capacitor. Este ya es un capacitor grande, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, dentro de edificios ya para regular tipo de lo que es el desfase, ¿no? Que sucede por algunos motores que se utilizan que producen inductancias. Entonces, con esto se puede ir regulando. Vamos a hacerles. Estos son de aquí, pero quiero ver con una referencia para que ustedes vean el tamaño. Miren, si ven que le entra casi que en la mano, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte de aquí. Bien, volvamos acá. Entonces, como les decía, aquí el capacitor, en este caso ya quedó cargado. Así yo le desconecte la fuente de energía. El capacitor tiene una cierta carga. Obviamente, ustedes saben que idealmente el aislante aquí no conduce, ¿no? Pero de forma real, sí existe un pequeño flujo de electrones que se llama, me parece que era la corriente de fuga, me parece que es corriente de fuga. Entonces sí existe una cierta corriente. Es decir, si yo dejo un capacitor, por decirles un cierto tiempo, dependiendo del tipo de capacitor, ¿no? Digamos que lo deje un día desconectado. Él se va a descargar ya porque estas cargas negativas van a pasar acá a las positivas. O sea, sí existe una pequeña flujo de corriente de fuga. Pero bueno, por ahora, para entender mejor esto, simplemente vamos a decir que no, ¿no? Vamos a decir que ese es un dieléctrico que no me conduce nada de corriente. Bien, entonces aquí está. Bueno, aquí les dejo también para que ustedes lo lean. Es lo que hemos platicado. La capacitancia. La capacitancia no es nada más que el almacenamiento por unidad de voltaje que yo hago, ¿no? En coulombs. Sí, es decir, viene a ser la carga dividido por el voltaje, ¿no? Esa es la capacitancia que tiene esos elementos, ¿no? Entonces, mientras más carga por unidad de voltaje yo pueda guardar, más grande es la capacitancia que tiene mi capacitor.
¿Qué más? La unidad, ya dijimos, es el faradio o el farad. ¿Sí? Como aquí, esto es coulombs por voltios. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de las unidades? Y hablábamos que nunca vamos a tener en la práctica, por ejemplo, un coulomb, ¿sí? 2 coulones, porque es una carga demasiadamente grande. Obviamente esto está en el sistema internacional de medidas, pero por lo general esto estaba en microcoulomb, nanocoulombs y picocoulomb. Esas son unidades prácticas, ¿no? Entonces, por ende, también pues la capacitancia va a estar en microfaradios y picofaradios. Es lo que me está indicando ahí. Bien. Ya, es lo que les decía. Entonces, miren, al tener yo aquí una carga positiva y una carga negativa en estas placas, se va a generar aquí, ¿se acuerdan? Como les decía, ¿no? Tengo 2 cargas y aquí se generaba un campo eléctrico, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en el capacitor, ¿no? Yo tengo aquí cargas positivas y cargas negativas. Entonces, por ende, voy a tener aquí unas líneas de campo eléctrico. Entonces, podríamos decir que el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico, ¿sí? Bueno, y aquí viene justamente lo que les comentaba, la ley de Coulomb, que era directamente proporcional al producto de las 2 cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Sí? Y eso se aplica en capacitores también. Ahora, ¿recuerdan ustedes que esta constante de proporcionalidad yo la podía expresar sobre 1 sobre 4 pi epsilon sub 0? ¿Se acuerdan qué era esto de aquí de epsilon sub 0? Algo del vacío, me parece. ¿Perdón? ¿No lo escuché? No sé, era una magnitud que se medía en el vacío, me parece. Ya, Vivian. Sí. Sí, es una, bueno, este sub 0, justamente este cerito de aquí, me indica que es en el vacío. Pero el epsilon en sí, ¿qué es? ¿Qué me...? ¿No es la permeabilidad en el vacío? Ujú. Justamente es la permitividad en el vacío. ¿Sí? Porque nosotros cuando estudiamos la parte de la ley de Coulomb, hablábamos de cargas en el vacío. Pero como ustedes ven aquí, bueno, cuando hablamos del vacío, hablamos del aire, ¿no? En el aire. Pero en este caso, al hablar de un capacitor, yo les decía que aquí está un dieléctrico. O sea, puede estar papel, aceite, mica. Entonces, obviamente, ya no va a estar en el vacío. Entonces, esta ley de Coulomb cambiaría, ¿no? Entonces, este es epsilon de aquí, ya no sería en el vacío, sino ya sería una permitividad, pero una permitividad relativa, ¿sí? Que va a depender de el material del que está construido, en este caso el capacitor. Entonces aquí tenemos, miren, justamente esa es la permitividad relativa que les decía, ¿no? Que es de cada material, ¿sí? Ahora, recordemos, el epsilon sub 0, que es la permitividad en el vacío, era de 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Ahora, ¿cómo yo calculo la permitividad relativa? Que sería epsilon sub R. Entonces, este epsilon, esta permitividad, no es nada más que es igual a la permitividad absoluta, que es esta de aquí, que esta depende del material, dividido para el epsilon sub 0, que es la permitividad en el vacío. Entonces, en otras palabras, la permitividad relativa no es nada más que la permitividad en comparación con la permitividad en el vacío, ¿no? La permitividad del material con relación al vacío. Por ende, digamos, esta permitividad relativa no tiene una unidad de medida porque es una relación, ¿no? Es una comparación. Por ejemplo, miren, en el aire, en el vacío, obviamente, la permitividad relativa sería epsilon sub 0 sobre epsilon sub 0. Por eso es 1, ¿no? La permitividad de 1 en el caso del vacío. En el teflón es de 2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la permitividad del material es el doble, ¿no es cierto? En este caso que el vacío. Después tengo en el teflón 2. Y así, ¿no? Dependiendo del material. Por ejemplo, en papel, el parafinado, tengo de 2.5, aceite de 4, mica de 5, vidrio de 7.5, cerámica de 1200. ¿Sí? Entonces, miren,
lo interesante, ¿no? Dependiendo del material, va a cambiar los niveles, primero, de la permitividad. Por ende, de esta constante de proporcionalidad, la ley de Coulomb. Y por tanto, la fuerza y finalmente, obviamente, el campo eléctrico. Entonces, mire, de ahí se deriva justamente los tipos de capacitores que tenemos. Aquí tengo dos ejemplos, los más básicos, los más clásicos, que son el cerámico. Este aquí es el cerámico y este es el electrolítico. O sea, en el caso del cerámico, seguramente lo habrán visto, tienen esta forma de como de una lentejita, redondos. Entonces, miren, está conformado por dos placas. Está la placa, la parte metálica, ¿no es cierto? Aquí está la parte metálica, acá está también la otra parte metálica. Obviamente aquí está soldado por un electrodo, que son las patitas, digamos, que salen para poder yo conectar en el protoboard o en la PCB. Y aquí está también la parte del dieléctrico. En este caso, el dieléctrico es cerámica, por eso se llama capacitor de disco cerámico. Y los electrolíticos, en cambio, que bueno, están construidos por otros materiales, por ejemplo, con óxido de aluminio y óxido de tantalio. Y tienen, digamos, algo así, están construidos por dos láminas, digamos, de aluminio. Digamos, esta es la lámina, ¿no es cierto? Es la lámina de aluminio. Es un conductor, ¿no es cierto? Acá la otra lámina de aluminio. Y aquí en el centro, digamos, tiene también pues, un papel. ¿Sí? Y eso está bañado con un aceite. Y esto de aquí, estos elementos están envueltos, están enrollados. O sea, esto de aquí es como que ustedes lo enrollan. Si estas tres partes le enrollan así. Entonces aquí queda una patita, digamos. Y aquí quedaría la otra patita. Algo así son los electrolíticos, ¿sí? Entonces, estos electrolíticos son tipos de capacitores también que se los llama polarizados. ¿Qué es esto de polarizados? Quiere decir que tiene una forma de conexión, ¿sí? A diferencia de los cerámicos. En el cerámico, digamos, yo le puedo conectar, digamos, aquí está la fuente de poder, ¿no es cierto? Yo le conecto así al capacitor. Entonces, yo puedo ponerle de cualquier forma, ¿no es cierto? Este le puedo poner acá en el positivo. O sea, este positivo, este negativo, o al revés. Negativo, positivo. O sea, es independiente de la forma en que lo ponga. En el caso del cerámico. En el caso del electrolítico, no. Entonces, son polarizados. Tiene que necesariamente tener un polo. Necesariamente tiene que ir aquí. Y es la forma, justamente, que les decía. Este símbolo, ¿no es cierto? Entonces, este me indica el positivo y este el negativo. Tiene que estar necesariamente así. Si yo le pongo al revés, ¿qué creen que pasa? Explota. Explota, exacto. Pasa el negativo, positivo. Esto de aquí, explota. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado. Y si ustedes ven aquí en la parte, bueno, les indica aquí cuál es el positivo, cuál es el negativo. Por lo general, mejor dicho, siempre el positivo es la patita más grande que viene en el capacitor. La más corta es el negativo. ¿Sí? Bueno, eso estaba en el libro base, pero en la práctica no he visto yo capacitores que tengan indicando el positivo. Al contrario, más bien viene indicando cuál es el negativo. Démosle acá en los ejemplos que les estaba mostrando. Miren, si le ven aquí, por ejemplo, tiene esta franja y aquí está un menos, está indicando cuál es el negativo. Aquí también, miren, el menos. Aquí si ven, es la patita más corta. La patita más larga vendría a ser el positivo. Son los cerámicos, miren, son como pequeñas lentejitas. Aquí están, miren, los valores también. Esto tiene también un código, ¿verdad? Es similar a las resistencias. Tiene el código de colores, ¿no es cierto? Para saber yo, para leer cuál es el valor de la resistencia. En estos tiene también un código. Aquí el primero también es digamos, un dígito y acá son los multiplicadores. Eso les dejo ahí de curiosidad para que lo lean o estudien si a alguien le interesa, para que aprendan a leer, digamos, los capacitores de este tipo, ¿no? Los cerámicos. Pero eso de aquí son los valores, ¿no? Ustedes ven aquí los más chiquitos, obviamente tienen capacitancia más pequeña.
Y en este es el que les decía el electrolítico. ¿Cómo es si yo lo abriera por dentro? Ustedes ven, miren, es la parte del conductor que es de aluminio. Aquí tiene papel. Miren, y está este enrollado. Ahora veamos un capacitor, por ejemplo, que se lo ha conectado mal. Miren, por ejemplo, este de aquí. Si ven que está este sobrecalentado, está como que un poco reventado. Obviamente no ha explotado totalmente, pero sí está ya defectuoso. ¿Por qué sucede esto? Bueno, una puede ser por polaridad inversa u otra puede ser también por sobrepasar los rangos de voltaje. Porque esa es otra cosa interesante, miren lo que pasa acá. El capacitor cuando ustedes compran, o digamos si ustedes diseñaran en la fuente de poder que están haciendo, el capacitor cuando ustedes lo compran, tienen que pedir con dos parámetros. Primero, la capacitancia, microfaradios. ¿De cuántos microfaradios? Y segundo, ¿a qué voltaje? ¿Sí? Miren acá. Por ejemplo, el que les mostré acá, tenía miren, por ejemplo, este de aquí. No, aquí no se ve, acá. Miren, aquí tengo un capacitor, ustedes ven, de 10 microfaradios, me dice a 35 voltios. Acá miren, es en cambio a 220 voltios. Este es de 100 microfaradios a 50 voltios. Entonces, son dos parámetros, el voltaje y la capacitancia. Miren. Puede inclusive darse el caso que yo tenga dos capacitores del mismo valor, por decirles de 10 microfaradios, pero a diferentes voltajes. Digamos, uno sea de 250 voltios y otro sea de 50 voltios. ¿Sí? Entonces, una cosa es la capacitancia, otra cosa es el voltaje. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué tiene que ver el voltaje aquí? ¿A qué hace referencia este voltaje que me indica aquí el capacitor? En este caso me dice 25 voltios. 220 microfaradios, 25 voltios. ¿Qué me quiere decir eso? El voltaje máximo de carga. La tensión máxima que aguanta. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera acá, por decirles en su fuente de poder, ustedes pusieron el transformador, ¿no es cierto? El transformador les bajó, digamos que a 30 voltios, ¿no? Acá entraba 120 voltios, ¿no? Estamos hablando en RMS. Bueno, hablemos de valores pico mejor. Digamos que este es de 168 voltios y le estaban bajando ustedes a 30 voltios. Si ustedes acá rectifican esto, igual aquí tienen mis valores picos de 30 voltios. Si le ponen ustedes un filtro, ¿sí? Un capacitor para que esto lo vaya filtrando, pero este capacitor es de 10 voltios, por decirles. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a quemar. Porque el voltaje pico que ustedes están usando aquí en la rectificación es de 30 voltios. Y este capacitor, digamos que sea de unos 100 microfaradios, no sé, bueno, el valor que ustedes han diseñado. Pero el voltaje, en cambio, no es el adecuado. El voltaje es a 10 voltios. Y el voltaje máximo que ustedes tienen aquí es de 30 voltios. O sea, aquí debería ser un capacitor de mayor rango. Qué sé yo, por ejemplo, de unos 50 voltios. Sí. Podrían poner uno de 220 también, tranquilamente, pero va a tener mayor rango. Pero obviamente aquí va a ser un capacitor mucho más grande. Mientras más voltaje es mucho más grande. Miren, físicamente hablando. Y entonces va a salir una cosa grandota. A ver, pongamos por ejemplo una fuente de poder, que ustedes la vean por dentro, real. Miren, aquí tengo el transformador. Seguramente acá están el puente de diodos, tiene unos reguladores de voltaje. Bueno, aquí también se usan unos, están con micrófono abierto. Se usan transistores también, miren, unos toroides. Esto de aquí es para regular la parte de corriente. Ahora, eso también verán. Lo que ustedes hicieron es una fuente de poder, pero ustedes han analizado netamente solamente el voltaje. ¿Sí? O sea, regular, disminuir el voltaje, transformarlo, regularlo, filtrarlo. Pero
miren que hay otro parámetro que es la corriente, ¿sí? Entonces, ya en una fuente más profesional, ya se toma en cuenta tanto el voltaje como la corriente. Por eso acá tienen elementos como inductores, ¿no? Para igualmente, o sea, al igual que yo filtro, por ejemplo, el voltaje, también necesito filtrar la corriente, ¿sí? Bueno, pero volviendo acá al tema, si ven estos capacitores súper grandes, ¿no? Son para filtrar justamente, ¿no? Depende del tipo de fuente, ¿no? El tamaño. Depende de los amperios de la corriente máxima que me puede entregar la fuente de poder. Bien, entonces volvamos por acá. Entonces son los electrolíticos, ¿sí? Necesita tener una cierta polaridad. Bien, bueno, los compañeros ya mostraron esto, inclusive creo que, si mal no recuerdo, pusieron unos ejemplos de qué sucede cuando yo conecto los capacitores en serie. Aquí es un poquito al contrario, digamos, de lo que utilizamos nosotros en las resistencias. ¿Se acuerdan que las resistencias, al tener resistencias en serie, yo sumaba, ¿no es cierto? En este caso, digamos, si yo quisiera esto, sacarle cuál es su equivalente, ¿no es cierto? Acá la fuente de poder, y acá va a tener una capacitancia total, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es igual a esta capacitancia total? Pues miren, este es igual al inverso, en cambio, de cada una de estas capacitancias. Es algo similar, en cambio, a lo que usábamos las resistencias en paralelo, ¿sí? Pero miren que esta fórmula es para los capacitores en serie, ¿sí? Entonces aquí también difieren algo, que es que la capacitancia total de aquí va a ser menor a la menor capacitancia individual que yo tenga aquí, ¿sí? Es decir, que si yo conecto más capacitores en serie, lo que voy a hacer es que cada vez mi capacitancia total disminuya, ¿sí? Al contrario de lo que pasaba con las resistencias, ¿no? ¿Qué más? Y ustedes ven aquí también el voltaje entre las terminales de cada capacitor va a ser proporcional a la capacitancia que yo tenga en cada capacitor. Y aquí también se aplica obviamente la ley de Kirchhoff, por ejemplo, ¿no? Como yo tengo aquí un divisor de voltajes, cada capacitor tiene un cierto voltaje, la suma de todos estos voltajes, que es el voltaje total, va a ser igual al voltaje de la fuente. Y se mantiene justamente la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Que decía que la sumatoria, por ejemplo, en este caso, de todos los voltajes del circuito cerrado, va a ser igual a 0. Sí, eso se cumple. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos por acá también los capacitores en paralelo. Aquí, en cambio, miren lo que sucede. En cambio, lo que está pasando aquí es que se suma. Individualmente cada capacitancia, yo la sumo, y esto me va a dar igualmente una cierta capacitancia total de mi circuito. En este caso sí es mayor, ¿no? Mientras más capacitores yo ponga en paralelo, mi capacitancia va a ser mayor, ¿sí? Y aquí lo que estoy haciendo, bueno, en este caso, como están en paralelo, los voltajes son iguales. Tenemos el mismo voltaje, digamos, en todos los capacitores. Y tengo aquí sí un divisor en cambio de corriente. Una corriente total que se va a ir a dividirse, digamos, en cada una de las ramas. Pero en definitiva, aquí en cambio es la suma de todas las capacitancias. Bien. Ingeniero, ¿y por qué es al contrario? Porque Cuando están los... son elementos distintos, son elementos diferentes. El resistor se opone al flujo de la corriente y el capacitor, en cambio, almacena energía, almacena carga. Son elementos diferentes. O sea, solamente le estoy haciendo una comparación para que los recuerden. ¿Sí? Que resistencias en serie se suman, en cambio capacitores en serie es la suma de los inversos. Resistencia en paralelo es la suma de los inversos, capacitores en serie, en cambio es la suma de las capacitancias. Esto también les pusieron los compañeros en la clase pasada. Incluso pusieron ejemplos. Revisen también las diapositivas de los compañeros y la clase también que está subida ahí para que tengan más detalle. Pero este es un recordatorio de lo que los compañeros mencionaron.
Bien. ¿Alguna duda tal vez, chicos? Ingeniero, sobre la permeabilidad relativa dependiendo del tipo de material que se utilizaba, ¿cómo se sacaba la primera parte que decía la permeabilidad, que era E dividido para la permeabilidad en el vacío? Esa parte no le pude preguntar. Ya. A ver, cada material, digamos aquí, por ejemplo, en el teflón, aproximadamente, digamos, es 16, voy a ponerlo por acá. En el teflón, yo tengo 3 permitividades. La permitividad absoluta, voy a poner así, absoluta, que es la del material. En este caso, por ejemplo, en el caso del teflón, aproximadamente es 16 por 10 a la menos 12 faradios por metro. La permitividad se mide en faradios por metro. ¿Sí? Entonces, más o menos es en el teflón 16 por 10 a la menos 12. Sí, entonces, pero aquí lo que yo estoy analizando es la permitividad relativa, ¿sí? Que se expresa con epsilon sub r. Entonces, como les decía, la permitividad relativa no tiene una unidad de medida, es decir, no se mide en faradios por metro. ¿Por qué? Porque en este caso es una comparación, la permitividad relativa. Si yo estoy comparando la permitividad absoluta, la estoy dividiendo para la permitividad del vacío. Entonces, en el caso del teflón, mire, que es de 16 por 10 a la menos 12, y acá aproximadamente la permitividad del vacío, que era 8 por 10 a la menos 12, aproximadamente, ¿no? Esto es faradio por metro y esto es faradio por metro. Entonces, miren, este faradio por metro se simplifica, esto se simplifica y al final me queda 2. O sea, es la relación. ¿Qué me está diciendo? En otras palabras, me está diciendo que el teflón tiene el doble de permitividad que el vacío. ¿Sí? En otras palabras. Entonces, es justamente lo que me muestra esta tabla y es lo que nos interesa a nosotros. Es siempre comparar en función del vacío. Entonces, el vacío, obviamente, les decía, el aire, obviamente, tiene una permitividad relativa de 1 porque estoy dividiendo, digamos, el vacío para el vacío mismo, ¿no? Entonces, me va a dar, obviamente, el valor de 1. Pero miren que el teflón tiene el valor de 2, entonces me está diciendo que es el doble. O sea, tiene mayor permitividad, tiene el doble de permitividad que el vacío. El papel, 2.5, el aceite 4, la mica 5. ¿Sí? Pero como les digo, no tiene una unidad porque esta es una relación, es una comparación, es una división entre unidades iguales. ¿Sí? ¿Esa era la duda, Keila? Gracias, ingeniero. Listo, chicos. ¿Alguna duda más? Creo que no. Ya. Bueno, tengo que subir, chicos, las notas al sistema. Así que lo voy a hacer ahora. Les pido que estén pendientes y ingresen. Ya pueden ingresar, ¿no es cierto?, al SAC para ver sus notas. Sí. Creo que tuvieron problemas, me comentaron, pero ya creo que eso les dieron ya las credenciales. ¿Sí? Yo no he podido, ya hoy día voy a entrar de nuevo. Ya, sí, prueben, porque les voy a subir ahora ya de la segunda unidad, seguramente ya de la primera debieron haberla visto. De la segunda unidad les voy a subir en este momento. Revisen y sobre todo me interesa por lo que les decía que las notas ahí yo las subo manualmente. Pues, por ejemplo, por decirles, Keylan tiene 9 punto algo, creo. Bueno, yo lo digito. Entonces, por A o B, vaya a ser que digite mal algún número. Entonces, es importante que ustedes estén pendientes y vean que su nota esté bien, para que no se perjudique. ¿Y a qué horas vas? ¿Perdón? ¿Ahora va a subir las notas? ¿Perdón, Keylan? ¿No lo escuché? Perdón, solo estoy preguntando si va a subir ahora las notas. Sí, ahora les voy a subir. Voy a aprovechar estos minutitos que me quedan de la clase para subirles las notas. Porque, bueno, esto hay que cumplir unos tiempos, entonces tenemos que ya subir. Entonces, para que estén pendientes de eso. Y mañana, bueno,
terminamos la sección de inductores. Revisen un poquito este tema de los inductores, transformadores también y lección de esto. Entonces revisen, ya les voy a subir también las diapositivas. Esperen. De una vez les voy a subir las diapositivas. Antes de olvidarme. Esto ya va a estar en la unidad 3, ¿ya? 3, creo que ya tienen un video. Oh, no tienen todavía ningún video. Me falta subirles algo. Creo que está el video de la que expusieron los compañeros, seguramente está dentro del video, del último video 40, creo que fue el análisis de circuitos. Sí. Ya, entonces en la unidad 3 voy a subirles este video del día de hoy y les voy a actualizar aquí las diapositivas. Pero déjenme ver. ¿Qué diapositiva tocaba? 20. Listo, están las diapositivas. Pues ahora les subo las notas. Y luego que se termine de descargar el video, les subo el video. Recuerden también que tienen la práctica hasta hoy día, me parece. El informe. Sí, hasta hoy día tienen. Medianoche. Eso, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿ya? Estudiarán para la lección mañana. Oral. Si hay algún problema en el SAT, ¿hasta qué horas tenemos para comunicarle, como usted nos comentó, si hay algún dígito mal? Creo que tengo, una vez que yo subo, creo que tengo 1 o 2 días que puedo yo corregir. Tiempo entonces. Ujú. Hecho. Ya, chicos. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Luego, gracias. Hasta luego.